Os traemos de nuevo a la prueba del sociograma, en esta ocasión para ver cómo haríamos una interpretación de resultados. En primer lugar, queremos enmarcar esta prueba. Esta prueba nace de las conclusiones que la OCDE en 2005 llevó a cabo en el proyecto de SECO. El objetivo de este proyecto era poder clasificar las competencias necesarias que nos preparasen para hacer frente a los desafíos de un mundo globalizado. Entre ellas destacaron, entre las más importantes, la capacidad para interactuar en grupos heterogéneos, como es un aula. Esto implica la capacidad para relacionarse, para cooperar, para trabajar en equipo y para resolver conflictos. A todas estas capacidades son las que llamamos competencias socioemocionales y son las que vamos a evaluar en esa primera parte de la prueba llamada emociograma. Podemos concluir, con ayuda de los estudios más recientes, que las competencias socioemocionales suponen la base del aprendizaje. Si las fases del aprendizaje son la captación de la información, posteriormente comprendemos esa información, a continuación la retenemos y después somos capaces de aplicarla, estos 4 pasos, vemos que interviene tanto en la fase de comprensión, pero fundamentalmente en la fase de retención, el hipocampo. El hipocampo es una estructura neurológica que forma parte del sistema límbico. El sistema límbico forma parte, a su vez, del sistema emocional. No vamos a ser capaces de retener, de aprender, de memorizar nuevos conceptos, nuevas ideas, si nuestras emociones, si esas competencias socioemocionales no se abordan y se tratan como deberían. Por ello debemos de prestar especial atención a el análisis y también a la colaboración dentro del aula sobre estas competencias. Bien, como sabéis, esta prueba contiene otra parte que llamamos el sociograma, más conocido como el análisis sociométrico, que tiene unas funciones clave en el ejercicio de docencia. Por una parte, esta prueba nos permite describir la estructura interna del propio grupo, cómo se organiza, cómo se cohesiona, la integración de los alumnos dentro de este grupo. Nos va a ayudar a conocer los líderes y grupos más pequeños. Va a permitirnos identificar los valores y las actitudes que están más aceptadas dentro del grupo, conociendo cuáles son los más elegidos. Permite al docente actuar en beneficio de la integración del aula y también le va a permitir observar las variaciones dentro del grupo, pudiendo evaluar y repetir esta prueba en varias ocasiones a lo largo del curso. Y también, por último, le va a permitir reconocer a esos líderes, a las personas más influyentes dentro del grupo, que pueden ser clave para el tutor en determinadas actuaciones que se propongan. Bien, para iniciar esta interpretación de resultados, lo primero que vamos a hacer, como hacemos en todas las pruebas, es acudir al dashboard de resultados. Sin embargo, en esta ocasión vamos a irnos a un grupo que haya realizado más pruebas, este grupo A, clon, y la columna que nos interesa en primer lugar es SI. Si venimos aquí, sinceridad emocional, y aquí, poniendo el ratón encima, también lo podéis ver. Este test contaba con 8 preguntas que nos permiten discriminar la deseabilidad social o el grado de sinceridad. Cuando hablamos de sinceridad, no siempre tiene por qué ser intencionada. En muchas ocasiones puede deberse una baja sinceridad a que no han comprendido bien las preguntas, lo han hecho azarosamente o bien han querido realmente dar una imagen diferente a la real. Bien, aquí lo que nos interesa es ver los alumnos con más baja sinceridad. En este caso sería Diego Romero,
Emiliano, Alejandra y podríamos decir que Daniela también. Una vez tenemos identificados estos alumnos, nos volveríamos a los informes grupales. Buscamos el grupo que estábamos analizando y nos venimos al emociograma. Aquí vemos una clase prototípica en la que se van distribuyendo los alumnos en función de sus resultados. Tenemos alumnos por encima que superan las escalas de empatía, asertividad, regulación emocional interpersonal, trabajo en equipo y resolución de conflictos, y otros que no son capaces. Veamos los que no son capaces de superar esas preguntas y mostrando una empatía baja. Vemos a estos alumnos, identificamos alguno que habíamos hablado, Diego, Emiliano, con baja sinceridad. Sería importante tratar de hablar con ellos o incluso volver a hacer la prueba con estos alumnos. Iríamos viendo cuáles son los alumnos que han superado y los que no. Vemos también el porcentaje, lo que les acerca o les aleja de la media. Para ver los que están más próximos, con un 42%, están muy cerca del 50% de superación. Si nos vamos a los que han superado, igualmente no es lo mismo el alumno con 89,5% en asertividad que el que está en el límite con un 52,6%. De esta manera iríamos analizando grupo por grupo los que se encuentran por encima y los que se encuentran por debajo, para ver a los alumnos más empáticos, más asertivos, con mejores habilidades para resolver conflictos. Todas estas preguntas son siempre enfocadas a situaciones de aula, de colegio. Bien, el siguiente punto es el nivel de integración de los alumnos. Es habitual que aparezcan pirámides, estas formas de pirámides invertidas, desde los alumnos más integrados a los menos integrados. Solemos encontrarnos cuando esta prueba se aplica en colegios con una trayectoria aplicando metodologías activas de trabajos colaborativos, cooperativos, que los resultados son sustancialmente mejores en cuanto a la integración. Los alumnos se conocen más, han interactuado mucho más y es más difícil que queden alumnos desintegrados, como ocurre en este caso. Todos los alumnos que se encuentren por debajo de ese 50% de integración deberíamos empezar a prestarles cierta atención, y los que se encuentran muy por debajo, entonces ahí ya tenemos que hacer una intervención directa. Muy probablemente habrá que hacer una intervención individual, pero también a nivel grupal. Bien, aquí sería importante ver y recordar o anotarnos cuáles son los alumnos más elegidos y los alumnos menos elegidos. Esto nos servirá para intervenciones dentro del aula, detectar necesidades, intervenir, cómo intervenir a la hora de hacer grupos, así como para seleccionar qué alumnos claves nos pueden ayudar en la intervención. Es fundamental también conocer el grado de cohesión. Si el grupo está muy cohesionado y encontramos alumnos muy desintegrados, va a ser más difícil integrarlos que cuando el grupo no está tan cohesionado, cuando no hay tanto sentimiento de pertenencia, porque ya ese alumno no estaría tan alejado del resto del grupo. Lo habitual es encontrarnos puntuaciones medias, pero como os decíamos antes, igual que vemos aquí reflejado el uso de metodologías activas, lo vemos aquí. Empieza a tornar una cohesión más alta cuanto más se conocen los alumnos y más han trabajado en distintas situaciones a través de las metodologías activas que os comentábamos. Hasta aquí tendríamos la parte del emociograma, la integración y el grado de cohesión. Vayamos a ver las relaciones entre los compañeros. Vamos al sociograma grafo. Al viajar desde aquí,
el grupo no se modifica y podemos seguir viendo el mismo grupo que habíamos seleccionado. Y aquí vemos esta planilla, cómo se distribuyen los alumnos del más seleccionado, del más elegido, del más influyente, al menos, que no siempre coincide con el más rechazado, como podéis ver. Y aquí igualmente. En el gráfico de rechazos tenemos, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, tenemos del alumno más rechazado al menos rechazado. Si pinchamos sobre ellos, veamos Juan Torres, podemos ver en qué 12 compañeros Juan influye. Vemos que influye en José, en Diego, en David, Sofía, todos estos alumnos aquí, y podemos ver en base a qué criterio intelectual, afectivo o de ocio. Cuando encontramos que se repite en los 3 escenarios, en los 3 criterios, entonces estamos hablando de un rechazo muy activo. Sería interesante ver si es recíproco. Parece que no llega a ser recíproco porque él no le está eligiendo. Y así iríamos haciendo sucesivamente, tanto sobre las influencias como sobre los rechazos. Esta misma información la podemos ver de otra forma en el sociograma grafo. Le tenemos que dejar unos segundos para que se resitúe de una manera que podamos ver el mayor número de nombres y trataríamos de ver. Nos acordamos que Sofía Castro era una de las alumnas más rechazadas. Pinchamos sobre ella, ya conocemos la nomenclatura, cuanto más grande y rojo es más rechazado, y lo mismo ocurre con el verde en positivo, con las influencias. Vemos a Sofía, podemos quitar las influencias, que en este caso parece que era solamente de Sofía hacia Emiliano. Y aquí vemos todos los rechazos con mucha claridad que está recibiendo. Nos permite discriminar si los rechazos que recibe son de alumnos muy elegidos o muy rechazados, lo cual es importante cara a una intervención. Y aquí podemos ver los motivos y los nombres de manera muy detallada. Sería interesante ver a Sofía, que le rechaza a Jimena, ver quiénes rechazan a Jimena. Sofía no rechaza a Jimena. Sin embargo, Jimena es muy rechazada mayoritariamente por alumnos bien reconocidos y bastante elegidos, con círculos verdes significativos. Y Jimena escoge a Mariana, una alumna muy rechazada. Veamos Mariana por quién es rechazada. Mariana sigue siendo rechazada por muchos alumnos bien considerados dentro del grupo, muy elegidos. Sin embargo, parece que es rechazada también por, veamos si es Sofía. Sí, por Sofía Castro, con lo cual quizás en el rechazo a Jimena de Sofía parece que interviene el rechazo de Mariana. Que Jimena se relacione con Mariana podría tener algo que ver con el rechazo de Sofía. Esta es la idea, poder ir navegando por cada uno de los alumnos e ir viendo cuáles son las influencias y cuáles son los rechazos en cada uno de ellos. Esto es muy útil a la hora de hacer una intervención para mejorar el clima del aula, pero para hacer agrupamientos quizás nos sea mucho más útil utilizar el sociograma fijo. Este os lo podéis imprimir y nos permite ver desde el alumno situado como el más influyente y la leyenda y explicación de por qué es el más influyente, porque influye en todos estos alumnos, y en cuanto a qué criterios, cuáles le rechazan, cuáles le influyen y a cuáles rechaza. Hasta el alumno
menos elegido. Para hacer agrupamientos, tanto formales, trabajos de grupo, como informales, excursiones, salidas, recreos. Nos da muchísima información y nos puede ayudar no solo a generar grupos más eficientes y menos conflictivos a la hora de trabajar o desempeñar las tareas que se propongan o actividades, sino también para mejorar de manera global el clima del aula, ir dando la oportunidad a que los alumnos se conozcan en distintas facetas, dando la oportunidad de que los alumnos demuestren que pueden no ser muy habilidosos en unas actividades, pero sí en otras, y generar un ambiente de tolerancia y de respeto. Bien, en todo esto podéis ir analizando pues, cuáles son los alumnos con mayor liderazgo, los que denominamos la eminencia gris, que sigue al líder pero que no es especialmente visto por el resto de compañeros. Podéis analizar al alumno más marginado. En esta prueba no podemos detectar alumnos aislados. Veréis que no hay ningún alumno que no reciba esas elecciones o rechazos. Siempre aparecen esos alumnos porque hemos elegido el formato de pregunta en el que forzosamente nos tienen que dar 3 nombres. Como veis, tiene un potencial esta prueba de trabajo en el aula increíble. Así que os animamos a que utilicéis esta prueba, a darla a conocer en su complejidad y que lo disfrutéis y que consigáis transmitir la utilidad, por tanto, de esta prueba. Esperamos que os haya gustado y os haya sido de utilidad este vídeo.